Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Síguenos en nuestro Twitter, Facebook y Instagram. @Alderiques. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. Muy buenas a todos y a todos. Quitamos, en este caso, como os anunciamos en nuestras redes sociales, seguimos con el tema de hacer en radio en directo. Estamos aquí en Alderiques Radio transmitiendo en directo. En este caso vamos a tratar otra temática de la que tratemos el otro día. Vamos falaros de deporte, vamos falamos de fútbol y, como non, tenemos que falar de los dos equipos asturianos que están más arriba en las categorías, en este caso na segunda división, que son el Sporting de Xixón y el Ubieu. Para facelo, como os diximos en nuestras redes, e damos vos les gracias a toda a xente que seguisteis la anterior entrevista. Aquí en Alderiques, como vos digo, estamos utilizando esta herramienta del Facebook Live. Estamos en directo a las 5:34 de la tarde de este lunes, falando en este caso de deporte. Vamos a falar de fútbol y, como no, otro convidado al cual damos les más fonderes gracias por estar en esta radio en directo de Alderiques. Acordaivos que podéis hacer de ellos comentarios ahora que estamos en directo aquí en nuestro Facebook Live, y podéis entrugar lo que os apeteza, porque el nuestro convidado, y préstanos por la vida esta sinergia, porque de una persona experta en deporte y el periodista de Asturias.com, Pablo Rodríguez Guardado, que ya nos atiende a través de la línea telefónica. Pablo, muy buenas, muchas gracias por estar en este programa en directo en Alderiques. Muy buenas, gracias a vosotros por contar conmigo. Como digo, Pablo Rodríguez Guardado, periodista de Alderiques, de Asturias.com, que en este caso está en directo en Alderiques en Radio, un hombre experto en deporte. Y como decíamos, Pablo, anunciémonos en las redes de las nuestras plataformas, en Alderiques y en Asturias.com. Vamos a hablar de fútbol, de los máximos representantes, en este caso están en la segunda división, los máximos representantes de lo que es el deporte del balón. En este caso falamos del Sporting de Xixón y del Ubieu, dos equipos que quedaron en la segunda división después de la andancia que estamos careciendo. Remató la Liga pues con esos partidos con las puertas especiales sin público, y en este caso, si te parece, vamos a entamar con el que quedó más en río, porque quedaron prácticamente igualados los dos, pero en este caso falamos del equipo de Xixón, del Sporting de Xixón, que quedó con 54 puntos en la 13ª posición de esa segunda división. Non pudo optar al playoff de ascenso que se va a celebrar nos vinientes días. Un primer averamiento, Pablo, si te parece, a esta temporada que foi en cachos por esta andancia que carecemos, esta de la COVID, de la enfermedad de COVID. ¿Qué podemos decir a la siente de la temporada del Sporting? Bueno, pues la temporada del Sporting fue claramente un fracaso, no puede llamar de otra manera. Un equipo hecho para por lo menos competir por los puestos de playoff. No te digo acceso directo, porque bueno, los equipos que van a ser de primera tienen ventaja por el tema económico, seguro de descenso. Pero el equipo en ningún momento tuvo, creo que ni una jornada tuvo un puesto de playoff, eso ya lo dice todo. Y nada, un fracaso tanto en los entrenadores, tanto en tema de juego. El Sporting al final parecía que estaba un poquitín más encarrilado, pero bueno, con falta de gol y un fracaso, se puede decir, en pocas palabras. Y aparte, Pablo, porque estamos hablando de la peor clasificación histórica, con 54 puntos, y lo que decíamos, 13º puesto una segunda división, que estamos hablando de los peores resultados de FAI Cuantayá, ¿no? Sí, la última temporada que quedó 13º Sporting creo que fue la 2006-2007, estaba aquella apreciado, fue el primer año de apreciado. Teníamos para el Sporting muy complicados, que para el Sporting de aquella proceso concursal, y bueno, bastante satisfecho con aquel equipo que se salvó al final con aquel mítico gol de Como,
creo que está en Numancia, y bueno, y un poquitín el devenir del equipo, ¿no? Ya van 4 años de fracasos, que no se puede decir otra palabra. El equipo pasó de primera a segunda, tuvo muchas perres para hacer el equipo Torrecilla, que fue cuando se incorporó. Se ficharon 15, 18 jugadores, que fracasaron la mayoría de ellos. El segundo año, con menos perres, pues se hizo más de lo mismo. Y este año, bueno, pues igual, con menos perres, pues aún así pudieron fichar a Manu García, que fue el fichaje más caro de la historia del Sporting. Pero bueno, al final, que sí, te oye y un devenir de 4 años para acá, que bueno, y de caída, ¿no? Caída libre, se puede decir. E aparte, también vamos a falar agora del Ubieu, pero el Sporting tamén, camuda de entrenador, bien Jukic, este xugador balcánico, bueno, que tuvo en el Deportivo, que foi percélebre por aquel penalti daquella liga e tal, vino de entrenador. Non va a seguir Yuki. Despois vamos a meternos, despois de falar del Ubieu, vamos a meternos con lo que lle al futuro, porque el Sporting anunció el fichaje de un nuevo técnico, en este caso el técnico catalán David Gallego. Pero antes de ello, lo que quiero fundar contigo, Pablo, como experto en deportes, nos en Alderiques tratamos una montonera de temas y deportes no los controlamos, y fútbol tampoco, pero en este caso lo que se achisba en el Sporting, igual que lo vio, que son equipos históricos, y que a lo mejor la gestión deportiva parece que non acaba de arrancar, y que hay protestas también de cara a lo que es la presidencia y la directiva del equipo, ¿no? A ver, el tema del Consejo de Administración del Sporting, bueno, que está tomado, bueno, y son los dueños del club, la familia Fernández, y es bien de 25 años para acá, o sea que cuando agarré la presidencia del club, que en el año 94, 95 me parece, y el Sporting, la familia Fernández, que agarra el Sporting en Europa prácticamente, en el año 91-92 jugaron la UEFA al Sporting, y un devenir que, ya ves, de estar en la parte alta de primera, pues a estar en segunda siendo un equipo mediocre más que nada, ¿no? Y parece que, bueno, con los últimos años, con la llegada del CEO de Fernández, Javier Fernández, el tema económico parece que está un poquitín más controlado, pero bueno, el tema deportivo, hubo los 2 milagros, que fue el depreciado y el de Pito Belardo, pero claro, milagros no los hay todos los años, ¿entiendes? Sí. Y el tema deportivo, bueno, pues si cuando hay perres se ficha, y se ficha mal. Cuando no hay perres se tira de la cantera, y que ya cuando funciona realmente el Sporting, ¿no? De los chavales, y cuando hay apuros son los claves la castaña del fuego, ¿no? Claro, y aparte eso, el Sporting y el Lubieu también son equipos que destacaban por utilizar jugadores de cantera, más jugadores percélebres como el propio Pito Abelardo, como Luis Enrique, bueno, una montonera de gente, el propio Muñiz, que entrenó también a varios equipos. Pero parece que esa política de mareo y del requexón, digamos que escaecióse un poco, ¿no? En el caso de Mareo, una escuela permítica de futbolistas, parece que non salen, y falámelo aquí en Alderiques en outra ocasión, Pablo, que el non tirar de xogadores la cantera, que non te van a salir 10 de secute, non te van a salir 10 xogadores para el primer equipo, pero de alguna manera pierdes ese filo con la afición, ¿no? Ese filo que te xune con la afición al non tener referencia de bueno, como se llama, los yogurines o los guajes de aquí, ¿no? Sí. No tan idio, o sea, la época buena del Ubieu y del Sporting fue con canteranos. Claro. La época buena de primera de Ubieu fue con los entes de cantera, con Evagania, con Jaime, con gente del requesón. El Sporting lo mismo, la época de Ubiesa eran 2 canteranos, con algún de fuera, como podía ser bueno, aquella como Luis Sierra, o gente de fuera, ¿no? Como Felipe, gente de Astorga, de la redonada de Asturias, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el tema, bueno, también hay que tener en cuenta que, bueno, con el tema de la J. Bosman, cambió mucho el fútbol, empezaron a moverse muchos jugadores, a ver agentes, eso de confianza en la cantera, y bueno, y coincide esa época como con
el declive de equipos de cantera como el Sporting y el Oviedo, ¿no? Claro, sí que... Pero está claro que también está el segundo aspecto, que es el tema de identidad con el equipo. Por ejemplo, si en el Sporting hubo partidos que jugó casi sin canteranos, o el año pasado más que este año. Y bueno, y ves a jugadores arrasando la camiseta, pues bueno, la afición, o sea, por ejemplo, la afición del Sporting, que la del Oviedo lo que pide y entrega, ¿no? Más que se ve que el equipo lucha, corre por los balones y tal, pues bueno, pues entrégase, ¿no? Desde la grada. Si ve que el equipo sabe venir, pues bueno, y cuando hay pitos y cuando hay siblíos y hay ese enfrentamiento entre afición y equipo. Claro, cuando hai esa historia. Pasamos agora, estamos falando, como vos digo, estamos aquí na Alderique Radio, outro programa en directo, ofertamos radio, como vos digo, en directo, neste caso, como yel un poquitín el envís de Alderiques, camudamos fonderamente de temática, neste caso, pasamos a falar del deporte rei, del fútbol, pasamos a falar de los dos equipos asturianos que están, debemos decir, na máxima categoría, desgraciadamente non tan na segunda división, e estamos falando con Pablo Rodríguez Guardado, que é periodista de Asturias.com, esta sinergia destes dos plataformas digitales, neste caso Asturias.com, unha plataforma digital, pues es un periódico digital mítico, histórico, que utiliza el asturiano, y Alderiques también, pues ya con una montonera de años detrás, en este caso en una plataforma digital de radio y televisión. Estamos haciendo radio en directo con Pablo a través de la línea telefónica, este periodista, al cual agradecemos fonderamente. Falamos del Sporting, pero digamos de otra manera, aunque el Oviedo queda con 53 puntos, a solo un punto del Sporting, salva la categoría también en la segunda división el Oviedo. Pero en este caso también tiene un cambio de entrenador, llega el Cuco Ciganda, también este ex jugador, este navarro, Cuco Ciganda, también muy conocido, queda con 53 puntos, pero sí lo que parece del Oviedo, que además confirmó al propio Cuco Ciganda como entrenador para la veniente temporada 20 y 21, y que tanto los mejores números de obtención de puntos de la segunda vuelta de toda la segunda división, ¿no? Sí, bueno, el Oviedo pasó muy mal, tuvieron situaciones muy arriesgadas, se puede decir, bueno, estuvieron jugando con fuego, pero bueno, la verdad es que el Oviedo, la final del Oviedo estaba con mayor sabor de boca que la del Sporting. El final de temporada del Oviedo fue muy bueno, basado en la seguridad defensiva, y Ciganda consiguió, bueno, pues frenar lo que era la sangría atrás del Oviedo y sacó puntos muy importantes, y hasta ser el equipo mayor del confinamiento, de los mayores del confinamiento, o sea, después del confinamiento, claro. Claro, aparte estamos hablando que Ciganda solamente dirigió a lo que el Oviedo 14 partidos, y como decías tú, Pablo, pues por los datos que tuvimos peñerando, y él eso, el mejor de la segunda, bueno, el mejor después del confinamiento, los partidos a puerta pellada, pero sí que tiene y eso llevó a que la propia directiva del equipo de la capital pues renovara esa confianza con el técnico navarro, ¿no? Sí, creo que tenía cláusula por lo cual por permanencia seguía como técnico, ¿sí? Y bueno, sí, y bueno, y normal que el club apueste por Ciganda después de todo lo que hizo. También hay que valorar el trabajo hecho por Arnau cuando llegó y agarró la dirección deportiva, una situación también complicada y en antes del invierno, que bueno, que parece que está dando un giro a la dirección deportiva del Oviedo, que bueno, que era un poquitín que coseaba, ¿no? Con México iba muy bien las cosas, el tema económico, el tema deportivo y era que coseaba, pero bueno, con Arnau parece que se está retomando, y ahí por ahí, güey, que tiene atado para el filial a 5 jugadores de futuro, bueno, de gente de 22 años que está aquí en segunda vez, bueno, parece que tiene un plan más serio, no más profesional de lo que había hasta ahora en el Oviedo, y bueno, ya ves que las incorporaciones que trajo en invierno como Lunin y como ¿cómo se llama este hombre?
pues se vai desde o cielo. Luis, mi centrocampista, ya ves que fueron claves para remontar el Lugo en la segunda vuelta, ¿no? Sí, y aparte lo que decimos que lleva un equipo que tiene unos muy buenos números en lo que fue este remate de temporada. Lo que pasa que quería entrugarte también, porque bueno, les entrugues son as semellades, en cuanto al uso de canteranos, Lubió usa más siente que el Sporting, jugadores, vamos a ver, entendemos canteranos, porque muchas veces piénsase que un jugador canterano tiene que ser asturiano, no necesariamente, puede ser formado una cantera de los equipos correspondientes, puede ser de donde sea, inclusive extranjero per se, digamos, de nacencia, pero el Ubiu tiene una política más con la cantera que el Sporting. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo asemellado. El Sporting tiró del filial hay 2 años, cuando se vio Traver, Isma Ferro, xente del filial que destacara, y a maioría non acabou de collar, e o Lugo fixo este año lo mesmo, ¿no? Subió a Lucas Eijados, subió a Viti, subió a xente que al final no acabó de tener muchos minutos. Lo que supo que tiene más al final, cuando la lesión de Nieto y de Coris. Pero bueno, la apuesta realmente por la cantera no parece que está citada ni en Sporting ni en Lugo. A ver, parece que hay jugadores que, bueno, que como Borja Sánchez en el Oviedo, pero Díaz en el Sporting, que apunten a tener galones en un futuro en el club. Pero bueno, la apuesta como tal, al final, un poquitín de boquilla, se puede decir, ¿no? Sí. No parece que ninguno de los dos clubes apueste seriamente por la cantera como debería. Aparte, y una pena, ¿no? Porque son clubes que, como decías tú mismo, Pablo, destacaron por eso, por ser clubes donde salieron jugadores míticos, ¿no? De la selección, jugadores, y aparte que fue una política que se siguió, pero parece que no tan ese camino en estos momentos. Como os digo, estamos haciendo radio en directo, Alderiques Radio, aquí a través del nuestro Facebook Live. Estamos hablando de fútbol, estamos hablando del Sporting, estamos hablando del Ubiu, haciendo un resumen de esta temporada que está acabante de rematar, la de 2019-2020, con todos esos problemas por mor de la andancia que estamos careciendo de la COVID-19, y que hizo que los partidos jugarense a puerta pellada. No se sabe cómo va a entamar la nueva temporada. Estamos con Pablo, periodista de Asturias.com, haciendo unas villas. Hicimos a lo primero del Sporting, que quedó, como os decía, 13º puesto en la segunda división con 54 puntos, la peor clasificación histórica del equipo de Sisión, y el Oviedo quedó con 53, un menos, pero que con el fichaje del entrenador de Cuco Ciganda, pues hizo la mejor segunda vuelta dentro de lo que fueron estos partidos. Dicíate, Pablo, que dimos una vegada fecha esta esvilla de lo que fue la temporada. Una de las noticias de los últimos días, y retornamos a lo que es el Sporting, fue el anuncio del fichaje de un nuevo técnico, en este caso del catalán David Gallego. ¿Qué referencias tenemos de este nuevo entrenador del Sporting, David Gallego? Mira, precisamente lo que hablábamos antes de la cantera, parece que a donde quieres ir al Sporting ahora, por una razón muy básica, que llegue no hay un duro. Claro, necesidades, bueno, pues hay que mirar toda la cantera. Y por eso ficharon a Javi Rico por Torrecilla, que bueno, finaba el contrato de 3 años que tenía con el Sporting. Y bueno, la apuesta de Javi Rico y por un técnico de cantera, o sea, básicamente de cantera, porque bueno, lleva toda su trayectoria trayendo a la cantera. Creo que en primera tiene 13 partidos dirigidos, 8 este año con el Español, y otros 5 hay 3 temporadas, me parece, con el Español también, que acabó la temporada dirigiendo el equipo. Y bueno, pues, y un técnico que parece ser que bueno, se hace por los chavales, que no hay problema en tirar de sentemozos y está para jugar y para ser titular. Y bueno, a priori no parece mal técnico,
por deba que acabará el español este año y tal, pero bueno, hay una cosa que bueno, que la segunda hay una categoría muy igualada y es muy difícil, y el tema de la experiencia, sí puedes jugar en este caso en contra del Sporting, ¿no? Y David Gallego, más que nada por la exigencia que hay en la afición del Sporting con respecto al equipo, y un mal comienzo de temporada puede ser una losa muy fuerte para Gallego, o sea, claro, puede ponerse el asiente nervioso, ¿no, Pablo? Efectivamente. Claro, que llamas el... Y después sí. de donde venimos. Claro. ¿Entiendes? Pero bueno, la apuesta está ahí, hombre, y un riesgo, y hay que valorar también que bueno, que se apuesta en teoría por lo que debería ser el secretario del Sporting. Yo que se haga bien, que se haga mal, ya lo dirá la pelota, ¿no? Si entra o no entra. Sí, si entra o no entra, ¿no? Aparte, el fútbol, Pablo, tú que ya es periodista experto en deportes, el fútbol como ya el deporte más célebre, y bueno, vémoslo simplemente por lo que ya la repercusión mediática de los equipos grandes, digamos a nivel estatal, el Madrid o el Barça o tal, que el fútbol lleve muy de presente, que ganes lo que ganes, quiero decirte, sí, aparte los técnicos, como pueden ser, pues eso, técnicos de estos célebres del Madrid o del Barça, eso sí que mucho de lo que comenten, que dan los palos per todos los llaos, quiero decirte, que imagínate a nivel del Sporting, pues este nuevo técnico catalán, David Gallego, que va a dirigir va a dirigir el Sporting de Gijón, pues imagínate que los primeros partidos o los amistosos no sale un poquitín bien, la gente ya va a sacar ya enseguida la herramienta, Eso marca, ¿te entiendes? Sí. Y lo de siempre, y es un mal inicio de temporada, y me pasó, ya lo vio con Agea, 5 primeros partidos creo que sacaron un par de puntos, algo así, o sea, muy mal inicio de temporada, y Agea, que fue un héroe que subió al equipo en segunda y tal, pues bueno, a la calle. Sí, pasó ya en el Oviedo, sí, a la calle, o sea que hay esperanzas de David Gallego, pues este técnico catalán, técnico del Sporting, que utilice la cantera, que como digo y era como una marca de calidad del equipo de Gijón, y como sabéis todos y todas, pues y era además hay jugadores perconocidos que aparte siguen de entrenadores, el propio Luis Enrique, que es el seleccionador de Español, y el Pito Abelardo, bueno, digo como los más célebres, pero en el Oviedo también siente muy conocido. Y la otra cara de la moneda, Pablo, y pasamos a la capital, al equipo de la capital, al Oviedo, y que como decíamos antes, cuando hacíamos la esvilla de la temporada del equipo de la capital, sigue Cucu Ciganda, que es este entrenador navarro, de alguna manera caltiense la confianza por esos buenos números de la segunda vuelta, ¿no? Sí, merece la renovación, y bueno, demostró que dio un cambio en el equipo, ¿no? Sobre todo el tema defensivo. El tema del Oviedo también un poquitín, que también pasa al Sporting, y la herencia recibida que bueno, muchos jugadores con contrato, y por ejemplo la línea defensiva, que es lo que más feble el Oviedo, pues prácticamente va a ser la misma. Los jugadores tienen todos contrato, pero bueno, Ciganda demostró antes que era un buen entrenador, y entrenando en primera, y bueno, dio un cambio al equipo, y merece la confianza para ser la base de un proyecto futuro en el Oviedo, ¿no? Claro. Aparte, vimos de ellos resúmenes. Lo que nos llamó la atención de los dos equipos, digo porque estás poniendo un poco el punto en lo que lleva la defensa, son los dos porteros, tanto Mariño, el coruñés, el portero del Sporting, como Lunin, el portero del Oviedo, que me parece que Yecuraín, son dos porteros muy buenos, Bueno, Lunin es portero fichado de futuro del Madrid, que es ucraniano. Claro. Y ya debutó en la Liga Primera Ucraniana con pocos años, pero muy mozo.
y bueno, lleva dos lesiones seguidas, la Oviedo era la tercera, y bueno, ya para hacer este año ya se incorpora de suplente de Courtois en el Madrid. O sea, vaya, entonces, vale, porque tenía muy buenas actuaciones. ¿Y Diego Mariño como portero del Sporting, qué te parece? A mí Mariño parece de los jugadores que no deberían ni dedicarse sobre la posible salida del club. O sea, para mí yo es básico y un portero que te gana puntos con intervenciones decisivas, y para mí además es un chaval que es muy implicado en el club y también a gusto de decisión, y para mí el club tiene que apostar por él, por lo menos hasta que salga algo de la cantera. Tengo referencias de Javi Izquierdo, que estuvo este año auxiliar, que es un portero también de garantías, pero claro, y un chaval que tiene que hacerse, y por lo menos hasta que salga gente válido de la cantera, tiene que ser el portero del Sporting. Sí, aparte porque muy buenas actuaciones. Dístenos un disgusto con este tema de Lunin, que se va para el Madrid, porque decimos que destacó en forma, a ver lo que fai. Y ya para ir rematando, como vos digo, estamos haciendo radio en directo aquí en Alderiques, neste caso camudando en forma lo que é a temática, como vos anunciemos nas redes sociales. Vamos ofertados a lo largo, non aparamos a lo largo del verano, y siempre se aquí en Alderiques lo que lle el tema de entrevistas y Facebook Live, radio en directo, para que tratar extremadas temáticas. En este caso estamos falando con Pablo Rodríguez Guardado, que lle periodista de Asturias.com, experto en deportes, haciendo una esvilla de los dos máximos representantes del fútbol asturiano, en este caso del Sporting de Xixón y del Oviedo. Y para rematar, falemos de la temporada, falemos de los técnicos, en este caso un renovado que fue el Cuco Ciganda en el Oviedo, y una nueva cara, que en este caso es David Gallego, el nuevo técnico catalán del Sporting. Y para rematar, Pablo, y dándoteles más ponderes gracias, queremos hacer otra vez de los dos equipos lo que se puede saber, porque bueno, ahora nestes fechas y cuando se está moviendo todo el mercado, nunca mejor dicho esta expresión, para la veniente temporada 2021, a la espera de lo que pueda suceder, Pablo, con el tema de la andancia, de las medidas que se pueden tomar, si no hay público, si lo hay en los estadios, de cuándo entamará y todas estas cosas que todavía están discutiendo. Entamamos por el Sporting otra vegada. ¿Qué debería hacer el Sporting o qué objetivo debería tener para la temporada viniente? El objetivo, como el Sporting, como lo vio, tiene que ser estar arriba. O sea, no te digo subir, porque bueno, lo que te comentaban antes, los equipos que vayan de primera, el Español va a baixar con un límite salarial enorme, que va a ser prácticamente imposible competir contra ellos. Bueno, al final la competición es como y te puede salir mal la cosa, pero bueno, lo que es el músculo económico, el Español va a ser enorme, el Leganés va a sacar 40 millones de euros también de dos pentes que hizo en invierno. O sea, son los equipos que van a hacer equipos prácticamente que para subir, ¿no? O sea, no hay otra. Pero bueno, Sporting View mínimo hay que exigirlo estar arriba, y bueno, en una buena temporada metete en playoff y bueno, metete por luchar por los puestos de ascenso. ¿Qué pasa? El Sporting va a perder muchos perres, ya pierde perres con el patrocinio, una casa de apuestas deportivas que al parecer Consumo Garzón va a prohibir la publicidad en camisetas. Sí. Son 200.000 euros que pierdes, sí. Y más los perres que pierdes por el tema de abonos y el tema de la COVID, que afecta también al fútbol. Bueno, el Sporting va a tener que hacer un equipo, de circunstancias, se puede decir. No se sabe si va a haber que vender jugadores o no, pero bueno, la base del equipo está fecha. Creo yo entiendo que el Sporting, con 3 fichajes de calidad, que serían 2 hombres de banda, los extremos, y un delantero centro que lleva de acompañamiento a Jurjevic, y que tenga gol, que falta señalar al equipo, puede competir para por lo menos estar en los puestos nobles de la tabla, ¿no? Sí. ¿Y el Oviedo qué tendría de hacer? Bueno, yo parece, y bueno, dícenoslo tú, que es el experto en deportes, Pablo, pero parece que lo que la apueste por la continuidad con Ciganda, tan idio, ¿no? Sí, bueno, ya renovó, y habrá que ver qué idea de fútbol quiere implantar Ciganda. Ciganda lleva un equipo fecho, poco pudo hacer más que allá que, meter
sus pingarates y gustos a la hora de xogar. El Oviedo tiene la línea defensiva prácticamente cerrada, non sei se habrá salides o non, que ya tiene Arnau, y bueno, aparecer salen 4 jugadores, que son Ibrahima, los 2 porteros y Coris, aparte de los cedidos. Van a intentar retener a Luismi, que bueno, que como dicen antes, fue clave para resurgir del Oviedo en la segunda vuelta. También quieren retener a Bárcenas. El Lunin parece que está fuera de Algame, bueno, porque va para Madrid, y habrá que ver qué movimientos hay el Oviedo. Sí, habrá que estar. Lo que destaca, Pablo, y nos como asturianos, independientemente de los gustos, nos por ejemplo no somos muy seguidores del fútbol, pero lo que destaca, Pablo, de la afición asturiana, y en este caso vamos a agarrar a las dos aficiones, y que tanto la afición del Sporting como la del Oviedo son aficiones de las más grandes y de las más fieles a los equipos, o sea que dice, tanto lo que el Tartiere como el Molinón destaquen en toda España por la afición que tienen, por cómo sigan los equipos y demás, Sí, la verdad que Asturias es un país futbolero y las Asturias somos de los equipos de aquí, que es lo bueno que hay aquí en Asturias. Sí, es verdad. Comparado con aficiones del Sporting y los Oviedo, muy topes. Yo diría la del Atlético de Bilbao, la del Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, Cádiz, muy toques pueden igualarse. Y tema de viajes sobremanera. Bueno, el tema de viajes, la afición del Sporting y la del Oviedo, vayan donde vaya el club, siempre hay una camiseta azul, una rosa y blanca. Sí, eso es verdad, sí. Santa Cruz de Tenerife o como se llama en Lugo. Sí, además conozco personalmente gente de ambos equipos que tienenlo como de algo de orgullo, ¿no? El de ir con el equipo, pues con el Sporting, con el Oviedo, a los desplazamientos que vayan y aparte dices una cosa, Pablo, que nos presta por la vida, que esto, que hombre, la gente aquí en Asturias, pues hay gente que es del Madrid o del Barça, por decirlo de alguna manera, pero... Sí, pero bueno, pero que de alguna manera... Sí que destaca, Pablo, que la gente dice, oye, yo préstame el Madrid o préstame el Barça, pero sí que tienen el equipo asturiano de referencia. O sea, soy, por ejemplo, vamos a decir, soy del Sporting y del Barça, o soy del Oviedo y del Madrid, por decir, o al revés, o soy del Sporting y del Madrid, ¿no? Sí, pero primero, bueno, y el equipo de aquí también, por ejemplo, una anécdota que te puedo contar. Yo estudié en Salamanca, periodismo, y ahí la gente... desde la Unión había aficionados, pero bueno, la gente era del Madrid. Claro. O sea, jugaba el Madrid y me contaba gente de allí de Salamanca que bueno, cuando jugaban en el Mático el Madrid, marcaban gol a la Unión, celebraban el gol más del Madrid que de la Unión. Ya. Que se puede decir que hay otra realidad, ¿entiendes? Sí. Aquí en Asturias, lo bueno que tienen, bueno, también que la gente del equipo propio y del equipo del pueblo, también gente de Llobanco, gente de Llangreu y de la Unión y del Marino, yo puedo ser del Sporting o del Oviedo, pero bueno, parece que y un tema también un río muy inglés, ¿no? De ser del equipo de tu ciudad, ¿no? De tu pueblo. Y aparte Pablo, porque destaca mucho eso, que lo que hay dentro de Asturias, o sea, no está acutado tampoco la afición sportinguista ni la afición uvieína, tampoco está acutada a lo que son las propias ciudades, ¿no? Es decir, hay muchísima gente del Sporting a lo largo de Asturias y muchísima gente del Uvieu. Hay además esto del fútbol y una cosa siempre hay engarradillas, digo desde el punto de vista gracioso, ¿no? Porque siempre hay engarradillas entre las aficiones a ver si Asturias es más sportinguista o es más uvieína, Sí. Peñas del Sporting hay de ciertos lados, Peñas del Uvieu hay de ciertos lados. Claro. Y bueno, igual en Sisión y en Uvieu no hay tanta relación entre aficiones. Bueno, por tema de minoría y mayoría, ¿no? Bueno, gente en sitios como, yo sé, Pineo o Grau o la Playa Viana, pues bueno, pues pueden convivir ambas aficiones, hasta que bueno, siempre se dice que hay zonas que tienen más para un lado que para otro. Sí, para otro, ¿no? Eso también se fala, sí, que si les cuenten que son más sportinguistas, sí, eso es verdad, pero sí que uno... Sí, la loma sportinguista y el caudal más de los viejos. Sí, es verdad, sí, aparte que puede verse cuando un calella per diferentes pasteres de Asturias, puedes ver la Peña,
ubieísta de no sé dónde, la peña sportinguista de no sé dónde, y presta por la vida, ¿no? Porque dices, oye, vaya guapo que no se ha acotado a la ciudad y aparte esa afición que no solo va a los desplazamientos del equipo a Tenerife o a Cádiz, sino que también son xente a lo mejor que para ir a ver al equipo a lo mejor viven en la Pola Llaviana y tienen que ir a Sisión a ver al Sporting o que viven no en... Sí. No se lo veo como fórmula, pero en este caso el Sporting tiene un proyecto, bueno, una iniciativa que se llama Directo al Molinón, con el cual ponen buses desde todas partes de Asturias para ir al Molinón, que si te sale un bus de Cañas de Narcea, sale otro bus de Polachena, sale otro bus de Cañas de Onís, y van agarrando aficionados, bueno, para ir al partido. Y eso ya es muy importante porque al final lo que decíamos, tanto lo que es la identificación con la cantera, o sea, con los jugadores que salen de casa, digo que no necesariamente con nacencia en Asturias, sino jugadores de la cantera. Tenemos el caso bueno, el Atleti de Bilbao, pues el caso ese de Iñaki Williams, ¿no? Pues lleva un jugador, pues eso, con raíces africanas, pero que juegan, bueno, el Atleti de Bilbao, que tiene esa política de solo jugadores de lo que ellos llaman Euskal Herria, bueno, lo que lleva el País Vasco, Navarra y toda la redolada. En este caso Iñaki Williams destaca eso por ser de origen africano, pero eso, que lleva un jugador formado en una cantera. Pasónos también con Samuel Sánchez, el ciclista ubieín, que corría en el Euskaltel y consideraba lo vasco porque desde los 14 años vivió allí, ¿no? Sí, también pasó con Boris, que cuando... en la Real, sí, efectivamente, sí. Y era el primer jugador no extranjero fuera del estado que fichaba la Real de aquella años 90, sería el 98, por ahí sería más o menos. Sí. Bueno, hombre, y lo guapo, o sea, al final lo que te comentaba antes también, allí vos me acabó con el fútbol. Antiguamente el Sporting en los asturianos, porque solo podía haber fichar a desde fuera. Claro. Seguramente en aquel tiempo se podrían fichar como ahora, pues igual acabaríamos jugando con un serbio, un croata, un ruso y un uruguayo. Ya, que sí. Uno de aquí, ¿entiendes? Al final también el fútbol es un negocio y el fútbol mueve mucho por comisiones, que al final la gente que ya no son clubes, son empresas y la gente está ahí por negocio. Claro, y hay mucho, y lo que decías tú, Pablo, y es verdad, y está prestándonos por la vida a hablar con Pablo. Pablo, como estás a través de la línea telefónica, como os decía, podéis apurrir comentarios, y en este caso no nos fai ninguna entruga, pero mándenos saludos desde Vimenes. ¿Qué te parece? Vimenes, acuérdese que además Pablo hiciste un programa, un alderique justamente en Suárez, en la casa de radios que hacíamos allí programas en Alderiques Televisión, y hiciste un programa de fútbol del Sporting Oviedo. Tuvimos allí a dos aficionados. Sí, un alderique muy guapo de fai unos 2 o 3 años, unos 2 o 3 temporadas, y prestónos por la vida. Pero mira, de Vimenes, guárdenos ese alcordanza de alderiques. Pues más nada, como digo, vamos potenciar esta sinergia con, en este caso, la xente de Asturias.com, este diario digital mítico, histórico en asturiano, y que comentamos a que entréis en sus redes, a que entréis en su web Asturias.com. El periodista de la redacción, Pablo Rodríguez Guardado, que es a más experto en deportes, y vamos a tenerlo en contacto para hablar de deportes. Vamos a esperar a que entame la temporada. En este caso, prestábamos en forma a contar contigo, Pablo, para hacer una esvilla de lo que es el Sporting y el Ubieu. Lo que sí, para rematar, Pablo, ¿sabes de algo cómo va a entamar la liga de segundo en este caso? Y si va a haber lo del público, eso, bueno, dependemos de la COVID, pero bueno, ¿sabes de algo o no? Ahora mismo está todo parado por el tema del playoff. No se sabe qué va a pasar todavía con lo del Fuenlabrada, si van a jugar, si no van a jugar. Al parecer no se va a jugar y va a entrar el Elche. Pero la idea de Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol, era empezar el 12 de septiembre. Pero ahí el problema, Pablo, igual con el tema de los repiques, igual es en público, ¿no? Supongo que sí.
Claro. Viendo cómo está evolucionando la COVID, sí. los casos, y llevamos 32 en Asturias en 11 semanas. Sí, sí. Va a ser complicado. Y que no hay una lotería todo. Sí, no sabemos cómo va a evolucionar todo, pero bueno, decir de primeras que este año que es imposible, que hasta sin dinero nada. Yo parecía cuando acabó el estado de alarma que se podía jugar ya esta misma temporada con público, pero bueno, viendo el devenir y una quimera de decir una fecha. Sí, ya el dominar, sí, ya es per complicado. También mándenos más mensajes que dícenos aquí siente que presta que sentirnos a nosotros, ¿no? O sea que bueno, que también nos dan valir, Pablo, o sea que vamos a tener que repetirlo, que la siente y presta que estemos en comunicación. Eso que... problema, ya sabes. Claro, estamos aquí, como digo, en directo en Alderique Radio. Vamos a seguir trabajando esta herramienta que lleva a hacer radio en directo, en este caso convidado vía telefónica, y veis cómo se fai la radio. La radio en realidad, pues muchas veces puede haber una persona en el estudio también, pero normalmente lo que es la línea telefónica y una de las herramientas que más se utilizan en la radio. En este caso queríamos que viréis cómo hacemos Alderiques, que llevamos tantos años Alderique Radio, y en este caso en directo a través del Facebook Live, esta herramienta que nos permite y que nos permitió hablar con Pablo Rodríguez Guardado, el periodista de Asturias.com, y hacer una esvilla de la temporada del Sporting y del Oviedo. Lo que vamos a hacer, Pablo, si te parece, y dándoteles más fonderes gracias y manteniendo esta sinergia con este diario digital histórico y que sigue con ese labor tan importante que ya Asturias.com, el hacer también con Alderiques.com esa sinergia, si te parece, cuando tengamos ya todas las noticias de la temporada, cuando entrame la temporada, retornamos llamate y hacemos otro directo de lo que, y nos fales un poquitín de qué expectativas cuando tengamos el calendario de la temporada, si te parece. Perfecto, sin ningún problema. Pues agradecemos esta informa, Pablo, que nos atendieres y que nos ilustrares un poquitín en lo que es el deporte. Ya digo que no controlamos mucho de deporte y de fútbol, y queríamos eso con Pablo, experto en deporte, que nos contara un poquitín pues eso, cómo fue la temporada de los dos máximos representantes del fútbol asturiano. Pablo, un abrazo, muchas gracias. Otro para ti. Hasta otra, gracias. Tayo, Pablo. Tayo. Pues vamos a desear aquí a Pablo Rodríguez Guardado, como os digo, periodista de Asturias.com, y vamos también a rematar este nuevo programa de radio en directo. Tuvimos más de 40 minutos falando con Pablo. Tais oyentes a las nuestras redes, porque vamos a seguir ofertándoos nuevo material, bien sea radio en directo, esto préstanos por la vida, llamaremos a un convidado que entre vía telefónica para que veáis cómo llega la radio y que además disfrutéis. Después sabéis que este vídeo está disponible en Rematando, está disponible, pero aparte después hacemos una edición posterior con rotulación, donde podéis, será el mismo vídeo, pero ya con todo lo que lleve nuestras carátulas, si podéis también espardelo. Y sí que vos agradecemos a la gente que estamos viendo aquí en nuestro ordenador los comentarios. Agradecemos a la gente que tuviera con nosotros aquí en directo. También salúdanos de ella gente por aquí, Surde, Bones Surde también. Vamos a ir rematando, y como digo, tarso oyentes, porque vamos a seguir ofertándoos de ellas entrevistas. Como estamos con esta andancia, estamos trabajando lo que es la radio en directo, pero también vamos a trabajar televisión, a lo mejor lo que es videoconferencia. Tarso oyentes a nuestras redes, que siempre vamos, nunca paramos, y vamos a seguir ofertando. Güey, en este caso, falemos de fútbol, y lo que sí vos comentamos, primero agradecer a la gente que tuvisteis en directo en este nuevo programa radio de Alderique Radio, y también sí que vos agradecemos en forma que espardáis este proyecto audiovisual de radio y televisión sin por huello económico que lleva Alderiques. Tenemos nuestra página web alderiques.com, hicimos la más sencilla, y sí que vos agradecemos que espardáis en vuestras redes todo este material que hacemos, y que también cualquier aportación que vos presten, no solo en una entrevista, una entruga, sino más bien oye, ¿por qué no hacéis una entrevista a esta persona? ¿Por qué no tratáis esta temática? Nos encantados de poder hacer entrevistas nuevas, de aportar todo lo que
digamos, material audiovisual en asturiano. Más nada, tar oyentes a nuestras redes, gracias por estar aí e acordaros de esparder e de decir a la xente que hai un proyecto audiovisual de radio e televisión en asturiano, neste caso alderiques.com, y que tenéislo ahí todo el material disponible. Gracias por estar tuyao, tallueu, cuidaivos, venga, tallueu. Alderiques 2.0 Radio. Pues al contranos nel iVoox, iTunes y Spotify.